es algo que, como decía ella, afecta a la gente joven, afectará mucho más y creo que está bien que tengamos foros donde podamos encontrarnos, hablar a partir de las concentraciones que hacemos los lunes. Estamos en un mal momento, sin ninguna duda, porque el pueblo español parece que ha decidido inmolarse, con lo cual es terrible que las políticas neoliberales que ya se estaban aplicando, pero con un poquito de tranquilidad, de lentitud, sin duda se van a aplicar a lo bestia, como se están aplicando en otras provincias. Al final las aplican ambos, pero hay maneras y formas, y ahora nos va a llegar el diluvio universal. No va a ser esto de la lluvia inglesa que va calando poco a poco, sino que va a ser el chaparrón sin límites. Entonces, bueno, hemos traído a nuestro compañero de COEPE, Lorenzo, que sabe muchísimo de todo esto, y hay una cosa importante. Cuando yo hablo con gente dicen que no es verdad, que las pensiones no se privatizan, que eso no es cierto. Es como que cuesta mucho trabajo creerse la barbarie, digamos, la barbaridad de las leyes que están y que van a venir. La gente no se las cree directamente. O sea, hablas con ellos y dices, no, que va, ¿esto cómo puede ser? Esto no va a ser. Nadie piensa realmente lo que tenemos encima, porque es tan insólito, porque yo creo que el poder económico y el neoliberalismo, que han hecho esa comunión tan importante, nunca tuvieron tan poco reparo como ahora en aplicar sus políticas salvajes. Nunca tuvieron tanta... Es que ya no lo disimulan, ya van a por todas, descaradamente. Así que tenemos que pensar que tenemos que hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros, seguir en esta lucha y tantas que vendrán, y no solo en nuestro sector, en tantos sectores. Y bueno, y creo que no hay otra, por tal y como está la situación política hoy, que unirse, organizarse, trabajar juntos, cada uno en el ámbito que considere que quiera y que... Pero como paremos esto, nos vamos a ver pidiendo los trabajadores que tienen trabajo como en Estados Unidos, que no tienen casa, que no tienen seguridad social, que no tienen derecho a la salud, que no tienen derecho a nada. Este es el camino al que nos quieren llevar. Así que os pido a todos que penséis en esto y apoyéis este o cualquier otro movimiento que vaya en la dirección de plantarse un poco, de plantar un poco de cara a estos desmanes que van a venir y que no tienen contemplaciones con nadie, ni con la educación, ni con la sanidad, ni con las pensiones, ni con las condiciones laborales, con nada. No tienen límite y cada vez quieren más, quieren llevárselo público. Ahora dejo a Lorenzo. Si me permitís, me voy a adelantar porque estoy más cómodo hablando. Tenemos claro una serie de conceptos. Solamente decir dos cosas antes de empezar. Primero, el tema de las pensiones públicas es un tema de carácter político. Es decir, todo lo que nos dicen que es un problema económico, demográfico, etcétera, etcétera, es mentira. Las decisiones políticas de los gobiernos son las que marcan la agenda social y, lógicamente, las pensiones. Por lo tanto, eso lo vamos a ver a lo largo de la charla. Y segunda cuestión, el sistema público de la Seguridad Social española no es un regalo ni de la República, ni de la monarquía, ni de Felipe González, ni de Suárez, ni de nadie. Es una conquista de los derechos del movimiento sindical, del movimiento popular. Porque la Seguridad Social se crea en el siglo XIX cuando el auge de los movimientos, como sabéis, de clase y el fantasma del socialismo y del comunismo llevó a un tal Bismarck de Alemania a intentar compensar a esos movimientos sociales con
con la institución de la Seguridad Social para apoyar esas reivindicaciones. Bueno, y dicho esto, yo lo que voy a intentar es ser lo más objetivo posible porque la información es lo que interesa. Y luego vosotros valoraréis si esa información se puede interpretar de una manera o de otra. Debe intentar ser lo más objetivo posible dentro de un tema que es bastante difícil ser objetivo. En primer lugar, lo que quería señalaros para que tengamos la información y cuando hablemos con el resto del personal lo tengamos claro, la Seguridad Social, después de la Guerra Civil, se crea el seguro de enfermedad en el año 42 y el SODI en el 47. Entonces, el seguro de enfermedad, que posteriormente va a ser la creación de los hospitales, las casas de socorro, los ambulatorios, todo eso se financia con el 90% de la cuota obrera y patronal, en su momento al seguro obligatorio de gestión válida. Es decir, que todo eso... Cierre abierto por el tema del calor, pero es que el ruido cerramos, tenemos que abrir porque si nos molesta mucho, cierro. Perdona, Lorenzo. Por la cuota obrera y patronal de los seguros sociales. Primera cuestión. En el año 67, que se crea el sistema actual de la Seguridad Social, se sigue financiando porque el presupuesto era conjunto, la sanidad y los servicios sociales, y esas cuotas van a financiar todo eso, las residencias, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si veis hasta el año 89, en que Felipe González separa las cuentas de la Seguridad Social de las cuentas de la sanidad y de los servicios sociales, todo eso se ha pagado con la cuota obrera y patronal, es decir, la cuota que supuestamente tenía que haber ido para las pensiones. El propio sindicato Comisiones Obreras valora en 500.000 millones de euros lo que supone desde el año 67 ese volumen de cotizaciones que se han utilizado para gastos que no tienen nada que ver con las pensiones. El propio Tribunal de Cuentas valora en los últimos años unas 103.000 millones de euros los que se han gastado en gastos llamados impropios, es decir, no en pensiones. Por eso, una de las exigencias fundamentales de la COSPE es la realización de una auditoría de la Seguridad Social que determine qué se ha gastado en gastos que no son pensiones para luego que no nos cuenten la milonga de que el sistema de pensiones está quebrado y en déficit. Eso por un lado. Bueno, el sistema desde el año 67 pasa por una serie de situaciones. Lógicamente, al principio la tasa de mortalidad muy elevada, por tanto las pensiones se cobraban y se morían a los 2 o 3 años los pensionistas. Pasan por una serie de crisis económicas en los años 80, que es cuando se crea el nefasto Pacto de Toledo. Y luego el año del boom económico, en los años 2000, que es cuando hay tanto superávit de cotizaciones que se crea el fondo de reserva que llega a tener 67.000 millones de euros. ¿Qué pasa? Que en el año 2008 empieza la crisis y ¿qué hacen los sucesivos gobiernos, sobre todo del PP? Pues que tiran mano del fondo de reserva para gastarlo en todo aquello que no son otras políticas, que no tienen nada que ver con las pensiones públicas. De tal manera que dejan el fondo actualmente en 3.000 millones de euros, que son en la actualidad lo que hay en el fondo de reserva. Tenemos, como os he dicho antes, que hasta el año 89 la Caja Única de la Seguridad Social pagaba todos los gastos de sanidad y servicios sociales. A partir del 89 se separan los presupuestos, pero incluso a partir del año 89, en las cotizaciones sociales se sigue detrayendo de la cuota la parte de la asistencia sanitaria, porque el INS, incluso hasta ahora, sigue aprobando y gestionando el derecho a la asistencia sanitaria. Los sucesivos gobiernos que hemos tenido, tanto del PP como del PSOE, que han hecho, se han limitado a reducir el gasto. Las reformas del 85, 97, 2007, 2011, 2013, la última de 2021, que es la que veremos ahora, se han limitado a rebajar el importe de las pensiones. Simple y llanamente. Ninguna otra medida que fuera a reforzar los ingresos.
Entonces, ahora mismo el sistema público de la Seguridad Social tiene como gasto reconocido por el propio ministro, el señor Escrivá, tiene 140.000 millones de gastos impropios que ha pagado por las cotizaciones sociales en pensiones no contributivas, en nacimiento de hijos, en la asistencia sanitaria, para llenar las lagunas de la base reguladora y luego los beneficios y las exenciones a las empresas. Es decir, las empresas para que contraten gente, cogen y de las cotizaciones sociales pagan, o sea, rebajan esas cotizaciones, con lo cual lo que se está haciendo es hacer políticas de fomento del empleo con fondos que no son para eso, que son para las pensiones. Se me había olvidado deciros que el cinismo de los gobiernos del PP llegaba a tal punto que cuando vaciaron el fondo de reserva, dijeron, bueno, no hay dinero en la hucha de las pensiones, pues hay que hacer préstamos. Es decir, no solamente han sacado todas las cotizaciones del año 43, sino que luego, cuando no había dinero en el fondo de reserva, dijeron, ahora vamos a hacer préstamos del Estado a la Seguridad Social, con lo cual es una deuda. Eso queda como deuda en la Seguridad Social. O sea, tuvieron la caradura de no solamente haber saqueado todo eso, sino que encima, como no había dinero, ahora son préstamos. Afortunadamente, a partir del 2021, ya eso se reconvertirá, ya no son préstamos, son transferencias que no son prácticamente... Son a fondo perdido. A fondo perdido, no, que no hay que devolverlas. Pero bueno, eso a estos años son las transferencias que tiene que hacer el Estado para subvencionar esos gastos llamados impropios. Gastos que aún continúan algunos, como los gastos en materia de personal, que son 4.000 millones anuales, porque ¿por qué los funcionarios de la Seguridad Social los tienen que pagar del fondo de las pensiones? A los militares, a los guardias civiles, a los maestros, los pagan los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué a los funcionarios hay que pagar desde ahí 4.000 millones? Otro tema, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. La base máxima en España tiene un tope y a partir del cual ya no se cotiza. Y si tú cobras 8.000 euros, pues a partir de 4.100 y pico, pues ya no se cotiza. Ese destope supondría 9.800 millones anuales que ingresaría a la Seguridad Social. Y luego tenemos el tema de las jubilaciones parciales, que en España es una figura que se ha utilizado muy a menudo, y las jubilaciones parciales significa que una empresa, a un trabajador con 62 años, con 61, la ley antigua, pues la Seguridad Social le paga el 75% de la pensión y el otro se lo paga la empresa. Eso, y mete a un chaval joven con contrato. Eso es, digamos, limpiar las empresas, sobre todo las gordas, de la gente vieja, quitársela, mandarlas a la Seguridad Social que cobren la pensión y coger gente joven. Claro, eso, ¿por qué lo tienen que pagar los fondos de la Seguridad Social? Para reestructurar las empresas, que lo paguen el Estado, si quiere hacer esa política, que me parece muy bien. Ese es otro de los gastos impropios. Bueno, las sucesivas reformas de la pensión de jubilación no me voy a detener en ellas, porque me voy a centrar en las últimas, en la del año 21 y en la del año 23, que es lo que realmente ahora está en vigor. Simplemente deciros que del año 85, 97, 2007 y 2011 fueron todas las reformas recortando las pensiones, aumentando la base reguladora, aumentando los años de cotización para cobrar el 100% y aumentando la edad de jubilación hasta los 67. La reforma más bestial que ha habido en España es la del 2011, que desgraciadamente la hizo el Partido Socialista de España, que fue una reforma que aumentó la base reguladora, aumentó la edad de jubilación, aumentó los años exigidos para el 100%, etc. Pero luego vino el PP en el año 2013 y metió el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que afortunadamente la ley del 2021 los ha derogado. Esto lo que significaba brevemente el IRPS de revalorización era que una fórmula matemática con los ingresos, los gastos, patatín, patatán, pues el 0,25 el primer año, porque como no había ingresos y había más gastos, había una fórmula matemática y por lo tanto la revalorización dependía de la fórmula esa matemática, de la relación de ingresos y gastos, que siempre era en plan negativo, lógicamente. Esa era la época de Rajoy. De Rajoy, sí. Pero luego, no solamente eso, sino que añadieron el factor de sostenibilidad, que era una fórmula que, en resumidas cuentas, decía como nuestra supervivencia va a ser mayor, pues si partimos de ahora que un señor se jubila con 67 y se muere con 87, vive 20 años. Bueno, pues conforme la supervivencia va aumentando, yo te voy a pagar lo mismo. Si vives, ese que vive 20 años va a cobrar, digamos,
con el módulo que hago en 1. Pero tú que vas a vivir 23 años, en 23 años te va a pagar lo mismo que le pago a ese en 20, con lo cual te toca bajar la pensión, porque la misma cantidad en más años. Eso era el famoso factor de sostenibilidad que afortunadamente la ley de 2021 lo ha derogado. Es decir, que como veis, estupendo. La ley aprobada por el PSOE la ha resumido. Es una ley que rebajó la cantidad de las pensiones del 2011, se cobraba el 79% del salario, digamos, medio, a cobrar en el 2030 el 70%. Es que cambiaron la base reguladora, el porcentaje, la edad de jubilación, etc. Lo cambiaron todo. Todo recortes. La ley 21 del 2021. Esta ley ya es la ley, digamos, de la mayoría de progreso. Tiene unos aspectos positivos, según mi opinión, otros podrán decir. Primero, prevé la auditoría de cuentas famosa que había exigido la COESPE. La ley decía que la hicieran en un mes. Pasan 2 años y no la han hecho la auditoría. Ha hecho un informe el ministro, él, su equipo, y por lo tanto, fiable, nulo. También, importante, lo que os he dicho antes, se financiaba a través de transferencia, que no de préstamos, los gastos impropios, lo que os he dicho antes, la asistencia sanitaria que aún continúa algunos flecos, los complementos a mínimos, etcétera, etcétera. Los temas que no son propiamente contributivos, que son no contributivos. La derogación del IRP y del factor de sostenibilidad, y se crea un nuevo mecanismo que luego veremos que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional, llamado MEI. Luego lo veremos. Igual a las parejas, de hecho, con la pensión de viudedad, era un complemento económico para los jubilados anticipados, con una serie de limitaciones que tampoco es demasiado beneficioso para un montón de gente. Y luego mejora los coeficientes de jubilación anticipada, tanto la jubilación voluntaria como la obligatoria. Aspectos negativos. Yo señalaría 3 fundamentales, porque el tema de la revalorización de las pensiones, ahora lo explicaré, que unos les parecen bien y a otros les parecen mal. Yo simplemente lo voy a explicar. Y cada uno que opine lo que quiera. Aspectos negativos. La jubilación demorada. Vamos a ver, en un país con una tasa de desempleo de juvenil del 20 y tantos %, que se dediquen a incentivar la jubilación demorada, pues tiene un punto de ironía y de cinismo increíble, porque se les va a dar a los que demoren la jubilación un 4% más por año, una cantidad tanto alzado como un sistema mixto. Pero lo más gordo, y que no está en esta ley, porque se nota que se aprobaron en 2022, pero que la cocinaron con la ley de 2021, es la ley de los planes de pensiones de empleo, que luego veremos que es la llave por donde se entra a la posible privatización de las pensiones. Luego lo vamos a ver. Hicieron un reglamento también de la ley y eso es ya una faena bastante considerable. La revalorización de las pensiones. Se cargaron el IRC. Entonces, el sistema anterior a cuando estaba el PP era un sistema, lo he puesto ahí porque a lo mejor lo vais a ver mejor. El sistema, que por cierto se conquistó a través de la Guardia General del 85, porque antes las pensiones no se revalorizaban. El IPC anterior a la ley 21 era que el gobierno preveía una tasa de inflación para el año siguiente. Con esa previsión se revalorizaban las pensiones. Se comprobaba al año siguiente si la desviación del IPC de noviembre al mes de noviembre del año anterior, al de que estamos hablando, se había desviado de ese IPC, y si se había desviado por arriba, en enero nos pagaban la paga, la famosa paguilla de la diferencia con la inflación. Han cambiado y el sistema actual es el siguiente. Las pensiones se revalorizan con el IPC medio de los 12 meses anteriores al mes de noviembre del año en curso. Es decir, que para 2024 nos van a revalorizar las pensiones con el IPC medio del 2023. Y luego, si hay diferencia, no hay paga, no se revaloriza. En 5 años quedan, pero van a estudiar una comisión, como se dice, para no hacer nada se forma una comisión. Hay algunos que dicen que el sistema actual es también válido. Lo que pasa es que está tapado por el cartel. Pero bueno, en el 2022 se revalorizó un 2,5% y el IPC que cobramos fue el 8,5%. Hemos ganado un 6%. Los años anteriores habíamos perdido. Así que dice que este sistema, matemáticamente, al final es
lo mismo. Yo no estoy de acuerdo, porque el año 2023 el IPC en medio va a ser el 8,5 y la inflación puede ser el 4. Es decir, en el 2022 perdimos un 6,5 y ahora pues, podemos ganar un 4, no se sabe. Es decir, los matemáticos y actuariales que están colocando los actuariales dicen que una cosa compensa la otra. Yo, particularmente, mi opinión personal es que el sistema anterior es muy claro, se perdió un IPC, si ese IPC es por arriba, te paga la diferencia, y pues, ¿por qué vas a calcularlo con el IPC del año anterior? No, señor, si está. Comemos lo que vamos a comer el 2024, vamos a comer con la pensión del 2024, no con la revalorización, con la IPC del 2023. O sea, es un sistema opaco, para mi modo de ver. De todas maneras, lo dejo ahí. Y esta es la diferencia entre uno, que para mí está más claro que el agua, y el otro, que es un listo que a los matemáticos y factoriales les gustará el cálculo. Bueno, esto lo de la revalorización. Es decir, el año pasado perdimos y supongo que el año que viene pues podemos ganar. Con la ley del 21, que os he explicado antes, ahora, en el 2023, han aprobado otro Real Decreto Ley que tiene unas medidas que son muy importantes, porque es la primera vez desde que la Seguridad Social prácticamente existe que se ha planteado el Gobierno modificar, no ya recortando los gastos, sino aumentando los ingresos. Entonces, el mecanismo de equidad intergeneracional llamado MEI establece una cotización adicional para trabajadores y empresarios que en el año 2029 será del 1,2 y ahora en el 2023 es una secuencia que empieza en el 2023 con el 0,60. La patronal ha puesto el grito en el cielo y tal, y luego ha habido economistas que han dicho el coste de la hora trabajada son 23,4 y la subida esta supone 37 céntimos por hora trabajada. Es decir, la patronal se va a arruinar seguro con el MEI. Luego, la segunda medida es que suben los topes máximos de cotización. Antes os he dicho que está el tope máximo de cotización por encima del cual no se cotiza. Van a subirlos de la misma manera que el IPC anual. Es decir, que va a subir, antes lo subía como les salía de las narices, o no lo subían, y ahora están obligados por ley de las cotizaciones máximas según revalorizan las pensiones. Tercera medida, cuota de solidaridad. La cuota de solidaridad es para aquellas personas que cotizan más del tope máximo, que les ponen una cotización añadida que va del 2025 al 2045, que va en tramos en función de lo que ganas a partir de los 4 y pico de la base máxima, etc. Que eso en el 2025 el 0,92 va por tramos en función de lo que vas ganando, el 1 y el 1,17. Esto va a parar al fondo de reserva, que según todas estas medidas de aumento de las cotizaciones al fondo de reserva, que según el ministro Escrivá va a tener en 2040 120.000 millones. Eso lo dice él y creo que no se lo cree casi nadie. Actualmente, como os he dicho, hay 3.000. Aspectos negativos de la ley, que yo considero negativos, que no lo considero negativo. La base reguladora la aumentan de 25 años, que está actualmente, a 29 a partir del año 2026. Ahí meten una coletilla para calmar al personal, y de esos 29, 27 los puedes elegir. Entra en vigor en el 2026. Las pensiones mínimas. Lo normal es que las pensiones mínimas se van a subir en un tiempo hasta llegar al salario mínimo interprofesional, que es lo que vive una persona trabajadora. Pues no, han sacado un mecanismo con el índice de la pobreza que calcula el Instituto Nacional de Estadística desde el 2024, etcétera, etcétera. O sea, una fórmula como la de la revalorización, es decir, que no entiende nadie, cuando lo más sencillo sería vamos de aquí al 2026 a igualar la pensión mínima con cónyuge a cargo al salario mínimo. Eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues no. El cálculo este de la índice de la pobreza de una familia con 2 hijos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, un cálculo también para que la cosa quede así retorcida. Tercera medida que yo considero que es negativa. La incapacidad temporal hasta ahora, cuando se pasaba de los 12 meses, y antes de los 12 meses incluso, los médicos del INSS
podían proponer un equipo, que era un equipo que se llamaba el EBI, equipo de valoración de incapacidades, el EBI, para que pudieran dar las altas, las bajas o pudieran dar una incapacidad. Con esta ley se cargan lo del EBI y ahora es el médico evaluador del INS el que da la baja y la alta. Y por lo tanto queda eliminado una cierta garantía porque en ese equipo de valoración había 2 médicos y 3 que no eran médicos, un inspector de trabajo y 2 funcionarios del INS, con lo cual era un sistema más garantista. Yo no digo que los médicos del INS sean malos y que dejen de serlo, simplemente que se basa en un criterio unipersonal cuando el otro era una garantía de un órgano colegiado. Y la cuarta medida, las pensiones máximas se subirán desde el 2025 un porcentaje adicional. La ley establece que la pensión máxima se revaloriza también con el IPC, por ley. Bueno, pues aparte, se van a subir también, a partir del 2025, un porcentaje adicional, pues para no cabrear a la gente. A los grandes funcionarios. Más pensiones, bueno, funcionarios y grandes señores del mundo mundial. O sea que eso está totalmente fuera de lugar. Comparando con que las pensiones todavía no llegan, mínimas no llegan al salario mínimo. O sea, bien. Pero ni llegar ni saber más. Ni llegar. Aspectos positivos de la reforma. Esto sí que es claro. El tiempo parcial a partir de octubre se equipara a tiempo completo. Si un trabajador que esté a tiempo parcial, si está 3 meses, son 3 meses que no esté a tiempo completo. A efecto de cotización y a efecto de prestaciones. Se mejoran lagunas en la base reguladora para los trabajadores por cuenta ajena a partir de 2026. La base reguladora se completa al 100% hasta el mes 48 y a partir de ese mes para los hombres se pone el 50%. Bueno, pues aquí lo mejora. Yo luego haré un comentario sobre el tema este de la brecha de género, que me parece importante. Tercera cuestión, los contratos de prácticas los incluyen en el sistema de seguridad social, que antes no estaban. En el 2023 subieron las pensiones no contributivas un 15% porque se lo exigió Bildu, los barras de Bildu se lo exigieron al gobierno, eres tú. Y luego han implantado la cotización por ingresos reales en el RETA, de la cual esperan, yo no sé si pueden esperar muchos, de que ahí van a sacar más dinero para el fondo de reserva, lo dudo. Bien. Y ya al final, el último análisis. ¿Qué supone todo esto? La subida de los ingresos por cotizaciones, porque de momento la reducción del gasto, salvo la base reguladora, pues parece que no lo han hecho. Pero escuchar lo que vamos a ver ahora. Las pensiones ahora suponen un 12% del Producto Interior Bruto. Según el propio ministro, se va a llegar al 2050 al 15% del Producto Interior Bruto. Es decir, van a necesitar 30.000 millones más para ese gasto en pensiones. ¿Qué pasa? Que se encarga a la AIREF, que es la agencia independiente del esfuerzo fiscal o de la garantía fiscal, que es un órgano que creó el PP, que además presidía, por cierto, el señor ministro de Seguridad Social ahora. Y este organismo es un organismo independiente, pero que lo único que se dedica es, como el Banco de España, a meter puñal. ¿Qué pasa? Que a partir de con carácter trianual, esta gente va a mirar que los ingresos, si superan o no, los ingresos estos que hemos dicho que han añadido, superan el 1,7 del Producto Interior Bruto. Si no lo superan estas medidas de refuerzo de la recaudación, pues entonces tienen que propondrán al gobierno que tomen medidas para recortar el gasto. Y de acuerdo con los informes de la AIREF, los ingresos que prevén son del 1,3 del PIB y los gastos no van a subir al 15% del PIB, sino al 16,3%. Y la AIREF ha dicho ya claramente que está en contra de la ley 2/2023 que ha aprobado el gobierno. Es decir, que tiene un elemento que es el que va a decidir si se recorta o no se recorta, y de entrada ha dicho que no está de acuerdo con lo que han hecho porque sus estimaciones ya difieren de las del ministro totalmente. Y luego la Unión Europea exige que el gasto en pensiones no pase del 13,3 del PIB. Vamos a ver cómo se lo comen los que vengan detrás. Es decir, que por lo tanto la situación
es problemática. Bueno, yo lo de la inviabilidad del sistema público de pensiones lo salto porque, lógicamente, era una pregunta de broma. No es inviable. Eso es lo que no quieren hacer creer, que es inviable. Bueno, lo de los planes de pensiones, privados, lo paso porque es la estafa del siglo, porque los planes de pensiones privados, lógicamente, tú metes un dinero para que lo inviertan en bolsa, pueden especular, pueden cargarse la Amazonía. Nosotros tú estás metiendo en el fondo de pensiones, cargarse la Amazonía o comprar drones para bombardear al vecino de al lado. O sea, la inversión de esos fondos escapa a tu control. Y además ha sido la ruina. En el 2008 han entrado en ruina más del 50% de los planes. O sea, que no voy a detener en los planes de pensiones privados, que está más claro que el agua. Lo que me voy a detener es en lo que han creado este gobierno con la ley de los planes de pensiones de empleo de promoción pública. Primero, los llaman de promoción pública, pero son de gestión privada, porque lo van a gestionar los bancos y las aseguradoras. ¿Cómo se constituye? El mecanismo es muy sencillo. Los sindicatos y la patronal negocian un convenio colectivo y dicen, en vez de subirte 10.000 euros al año, o 5.000 o lo que sean, te subo 4.000 y 1.000 para el fondo de pensiones. Negocian los sindicatos con la patronal y eso te lo quitan de tu masa salarial y va al fondo de pensiones. Lo negocian los sindicatos. Y luego vamos a verlo, porque hasta 8.500 euros de grabación de Hacienda, las aportaciones empresariales, las empresas se pueden deducir hasta 3.800 euros anuales en cuotas de la Seguridad Social. Es decir, estamos detrayendo masa salarial y estamos detrayendo cotizaciones que las empresas se ahorran con estos planes de pensiones. Bueno, el reglamento que han sacado luego autoriza comisiones de hasta casi un 1%. Ellos calculan que van a sacar, por lo menos anualmente, estos bancos y aseguradoras hasta 3.000 millones de beneficios por gestionar el dinero ajeno. ¿Qué es eso de la comisión que has dicho? Que no, las gestoras cobran comisión, lógicamente, de ese fondo que van metiendo, eso es por mover, invertir por aquí y por allá, que sea rentable. Y otra cosa, el Estado no garantiza el fondo de pensiones. Es decir, que si entra en quiebra y se arruina porque invierto en armas para bombardear Ucrania y se acaba la guerra, pues entonces el fondo se va al cuerno y el Estado no empieza a ganar. No es responsable. Desgravar fiscalmente también sí, hasta 8.500. Y después, cuando recuperas, tienes que pagar como claro, trabajo. Eso es una ilegalidad. Eso es como el privado. Si es renta, no puede ser nunca el trabajo. Sería de capital. Es una estafa que nos vienen haciendo regularmente pues eso, y lo rebajan más. Eso es igual. Eso continúa igual. Mira, bueno, como os he dicho, se pacta en los convenios. O sea, escriben los trabajadores automáticamente. Es decir, a mí no me preguntan, oiga, ¿usted quiere el fondo de pensión de la cirugía esta? No, me meten ahí. Y una pregunta que hizo Valdoví, que la presentó la COESPE para que hiciera Valdoví, le preguntaron que no, oiga, el trabajador se puede decir que no quiere. Dice, eso depende del convenio. Si el convenio lo contempla, se puede. Si no, pues no, porque el convenio, como sabéis, la Constitución le da fuerza de ley. Bien. Un compañero, Ildefonso de Valencia, hizo un cálculo muy cachondo, que es un obrero mete 50 euros en 30 años y va a cobrar luego si el fondo no ha quebrado. Y si la rentabilidad del fondo es de 2%, que eso difícilmente va a cobrar 95 euros mensuales añadidos a su pensión. Bueno, se prevé, el ministro Escrivá prevé que el 60% de los trabajadores lo suscriban, el ministerio prevé 300.000 millones se van a conseguir en los fondos y, por lo tanto, 3.000 millones de comisiones, que todos sabemos. Bueno, el sistema público de pensiones es una cuestión política, está más claro que el agua. Las políticas que han venido haciendo desde el año 72 han sido 7 reformas, todas para reducir el gasto. La primera, la del 2023, que es la primera que reforma los ingresos. El sistema financiado, la sanidad, los servicios sociales, hasta el año 89, y por lo tanto por eso se pide la auditoría para ver cuánto dinero realmente debe el Estado en su presupuesto a la seguridad social, con lo cual la bancarrota del sistema público sería dudosa. Y luego hay una cuestión que yo lo digo,
y hay gente que no está de acuerdo. El sistema actual de financiación de la seguridad social es un sistema que perjudica a las pequeñas empresas, que es la que utilizan más mano de obra, respecto a las grandes empresas, tecnologías, etc. Y por eso a mí me parece que el sistema habría que cambiarlo. Pero bueno. Bueno, y luego el gasto, porque esa es otra, el gasto en pensiones de la media de la Unión Europea del 15 al 18, nosotros somos el 12. El impuesto, lo mismo. Todos los países tienen mucho más impuesto de IRPF en sociedades, etcétera, etcétera. Y luego el 75% de los impuestos los pagamos los ciudadanos entre el IRPF y el IVA. O sea, el de sociedades pagan el 6%, las grandes empresas del señor Florentino. Bueno, alternativas. Las he resumido muy brevemente. Estopar la base máxima para que cotice por todos los rendimientos de trabajo. Importante la subida de los salarios, porque cada subida del salario mínimo medio en España supone casi 1.500 millones de euros. Pasar los gastos del personal de la seguridad social al Estado, suprimir las deducciones a los fondos de pensiones, que los hay, a las empresas y a los particulares, volver a la revalorización anual, la que yo os he dicho antes, que yo creo que es mucho más positiva que la que han puesto ahora, y luego lo de la edad de jubilación. Yo ahí quería hacer un inciso. El tema de la edad de jubilación es el gran error que se plantea en este país y en otros. ¿Por qué? Yo, sinceramente, mi opinión es que la edad de jubilación tiene que ser edad de jubilación por cada sector laboral. Es decir, no es lo mismo un señor que trabaja en un ordenador o un juez, un abogado, que un señor que está picando o que está echando asfalto en el mes de agosto a 50 grados. Ese señor no tiene la misma edad de jubilación, no es posible. Por lo tanto, lo que hay que hacer es adecuar la edad de jubilación a cada sector productivo. Porque habrá gente que pueda estar hasta los 70, 75 años tan ricamente. Y hay otros que a los 55 están quebrados, las camareras de piso, las aparadoras. Es decir, eso no es posible que estemos planteando una edad de jubilación igual que otros oficios y otras profesiones. Es decir, ese es el error que ha cometido Macron, es eso. Porque el tío ha subido la edad de jubilación a toda pista. Cuando realmente, si lo hubiera hecho con este planteamiento, pues a lo mejor hubiera tenido otro resultado. Pero bueno, el tema de la brecha de género. Mirad, o sea, el tema de la brecha de género le dan 20.000 bocas a un cañamón que si las bases reguladoras las lagunas. Los franceses lo tienen claro. Por cada hijo, un año de cotización. Por cada hijo, por cada parte. Y si esa mujer cuida al hijo, otro año más. 2 años. ¿Qué pasa? Que un año de cotización te sirve para tener la carencia, para el porcentaje, para la base reguladora, para acceder a la jubilación anticipada. Es decir, la cotización es lo que manda en un sistema contributivo. No que me digan que me dan 20 euros en la pensión o 25. No, señor. Deme días por cotización y déjese de rollos macabeos. Un año por parto y otro año más por cuidado del hijo. Si es el hombre el que cuida del hijo, pues hombre. Y bueno, lógicamente que el Estado devuelva a la seguridad social todo lo que se ha gastado en gastos impropios, de acuerdo con la auditoría que algún año, no sé si la harán o no la harán. Yo, con el tema del modelo de cotizaciones, yo pienso que el sistema, ya lo he dicho, penaliza a las pequeñas empresas respecto a las grandes. Yo haría un impuesto sobre los beneficios. Es decir, la cotización obrera sería la misma, pero la cotización empresarial sería no sobre lo que cobran los trabajadores, porque estás penalizando el uso de mano de obra, sino sobre tus beneficios. Una empresa como Microsoft, que tiene miles de beneficios, millones, y a lo mejor emplea a 20 tíos en 200 ordenadores cuánticos. Paga por los beneficios, no por los trabajadores. Y luego hay otra cosa que lamentablemente, y mira que me partió la boca en decirlo a los 4 vientos, es el tema de los fondos de pensiones privados de empleo. Hay un mecanismo en la Ley General de la Seguridad Social que se llama el convenio especial. El convenio especial permite que si yo, en vez de gastarme el dinero en comprarme un hardware, en pagarle la boda a mi hija, me quiero subir la base de cotización, voy a la tesorería y ahora no se puede. Pero es tan fácil como una orden ministerial cambiarlo. Y me voy a la tesorería y le digo, quiero subirme la base, ¿cuánto me vas a cobrar por subirme la base? 100 euros al mes. ¿Me vas a cobrar tanto? ¡Pum! Eso va al fondo de la seguridad social. Y eso va a repercutir en mi pensión futura. Es una pensión pública, es una cotización pública. Pues no, señor. Y mira que se lo he repetido y se lo he dicho, decírselo a los diputados tal,
Ni puñetero caso. Bien. Pero eso nos parece muy poco, eso podría ser. No, eso no se puede hacer. El convenio especial es cuando no está trabajando. Y en casos muy excepcionales, está jugando una total, es decir, son casos tasados. Yo lo que digo es que todo hijo de vecino que quiera subirse a la base lo haga. Ahora no se puede. No, pero ella lo que hace es preguntar. Años atrás, no sé cuántos, El convenio especial, las personas, los funcionarios, sobre todo, querían acogerse al máximo de cotización, luego cuando se jubilaran, entonces percibir más pensión. Yo Los autónomos, pensaba que era así. los Fue- autónomos, y fue así. No es todos los autónomos, que espero que después de esto, porque bueno, sí, ahí hay los autónomos ni los cuenta ajena. O sea, el autónomo, lógicamente, pero puede subirse subirse a su la base base de como quiera. cotización. Como quiera. Porque no sé si se lo base, me refiero la ley para regular ¿Cómo les afecta? a los autónomos, cómo les afecta, porque son los grandes áreas del sistema. Dame compañero y compañera. No sé si es mejor que primero se explique, compañero. Por Posiblemente un turno de palabra. Sí, Yo sí, claro, claro. Yo pienso de que igualdad, Sí, pido, no se le pido, podemos preguntar las preguntas para preguntarlas al final. Bueno, No. vale. Acabo interrumpiendo. acabo enseguida. Es una conversación, hombre. También. Acabo enseguida. Una de las reivindicaciones de la COSPE fundamental es que se incluyera en la Constitución un artículo, puesto que cuando viene un gobierno y viene otro y se cambia esto que era la Constitución y por tanto no se podría cambiar, es que el artículo de la Constitución garantizara que las pensiones se actualizarían con el IPC y que, en casos necesarios, los presupuestos generales del Estado financiaran a las pensiones públicas. Esto lo cambiaron la Constitución, esa parte la cambió para garantizar el cobro de la deuda, es decir, que no se le pide ver a salud. ¿No? El artículo 135 lo cambiaron, la Merkel le dijo que lo cambiara y lo cambió. O sea que esto también, si quieren, lo pueden hacer. Y ya acabo con un estudio que ha hecho un catedrático de Economía de Sevilla que se llama Juan Torres. Y dice, el PIB mundial es de 84 billones de dólares y las transacciones financieras son 14.900 millones de dólares. Es decir, que lo que es la riqueza real es muchísimo menor que la especulación, el dinero que se utiliza en la especulación. Y este hombre lo que dice, que una tasa del 0,24 sobre esas transacciones financieras y especulativas cubriría el total del gasto mundial de todos los gobiernos del mundo. 300.000 millones para acabar con el hambre en el mundo, se recaudaría con una tasa del 0,0002% sobre las transacciones financieras. Es decir, que esto que dicen que es imposible, sí, es parecido, es lo que dice. Es decir, que eso que dicen que no hay dinero, que no sé qué, pues hay 84 billones de presupuesto de los países y 14.000 billones en especulación. Y ya acabo con las palabras de este buen señor que dice: las pensiones públicas son una de las más grandes y directas expresiones, junto a los impuestos, de la voluntad de organizar la sociedad bajo un principio de generosidad y solidaridad, un principio que está en la mira de las políticas económicas liberales basadas en el contrario, en el individualismo, que parte de considerar al ser humano como una criatura egoísta, que es más feliz cuanto más se desentiende de los demás. Y yo he acabado. Se abre un turno de palabras. A ver, José Luis. Por favor, Lorenzo, quisiera que nos explicaras aquí, porque desde la creación de las plataformas de COESPE a nivel nacional en el año 18, se empezó a barajar el tema del PER. Bueno, eso se llevó al Parlamento Español y luego se llevó al Parlamento Europeo, porque eso venía por el Parlamento Europeo. ¿Qué es el PEC, José Luis? Pues el PER es el Plan Paneuropeo de Planes de Pensiones Privados, en el cual obliga a todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea
que al año 2030, o sea, pasado mañana, eso está en internet, cualquiera puede buscarlo, el PEPP. Obligan a que reduzcan todo lo que puedan el tema de los planes de pensiones de estatal, y lo pasen a los fondos buitres, las empresas aseguradoras y todas esas cosas. Se calcula que más o menos que para ese año, según lo que se leyó por ahí, era que en el año 2030 el negocio de las pensiones en este país iban a estar en torno a los 3 billones de euros, que más o menos es más del doble del Producto Interior Bruto de nuestro país. Entonces, yo quisiera, si Lorenzo sabe algo acerca de eso, porque esto se aprobó en el Parlamento Europeo en enero o febrero del año 2020. O sea, eso está aprobado. Entonces, la espada de Damocles que pende ahí, que sepamos los pensionistas a qué tenemos que atenernos. Muchos de los que estamos aquí al año 2030 no vamos a llegar, pero bueno, los que lleguen. Bueno, la ley de planes privados estaba ya, la hizo Felipe González. Lo que pasa es que se han dado cuenta de que esa ley no funciona, o sea, esos planes no funcionan. Lógicamente, los ingresos de los trabajadores han ido en caída libre. Por lo tanto, una persona lo último que va a pensar es en sacarse la pasta de la luz, del gas o de comer para meter un pensión privada. Luego son solamente una minoría de funcionarios que lo teníamos ya por ley. ¿Qué pasa? Que para cumplir esas orientaciones que dices tú se han sacado los planes de empleo. ¿Por qué? Porque los planes de empleo van camuflados con la negociación de los sindicatos y parece distinto al otro, cuando es lo mismo. Además te lo quitan de la masa salarial. Además te lo quitan unos señores que negocian en economía, que pueden negociar mejor o con pero por esto es que es lo mismo. O sea, es una gestión privada, unos fondos que especulan en bolsa y que si fracasan, te quedas sin nada. Ya en Inglaterra han tenido que rescatar los planes de pensiones. Es decir, que es lo de siempre. Vestida de mona, se viste de seda mona. Y eso es lo que hay. Y eso, por eso yo insisto en lo de economía especial. Porque lógicamente la Unión Europea te va a imponer eso. Pero tú, haz un plan B. Porque si yo soy un obrero de la siderúrgica, pues lo mismo le digo al sindicato que no quiero eso, me rebelo y lo que quiero es el convenio especial. Y meter la pasta en la tesorería, para que luego me pague la tesorería la pensión. No, el fondo privado lo gestiona el gobierno. Y ese es el problema, que no han abordado ese aspecto cuando es un aspecto que yo considero que es vital, que se diga, y que solamente con una orden ministerial, porque lo primero que se asegura una orden ministerial. Es decir, un ministro lo cambia de hoy a mañana. O sea, que no hay que pasarlo por el Parlamento, ni pactar con Bildu, ni pactar con los que rompen España. O sea, con una orden ministerial cambias el convenio especial y dices que todo el mundo lo puede suscribir aumentándose la base de cotización. Así es. Y lamentablemente, pues nadie ha hecho nada. Te quería hacer un segundo apunte, por favor, y ya te envío. Perdona. Sí, por favor. Según la nueva ley privada, acabas de decir que en la ley que se haya aprobado, todas aquellas personas que por alguna circunstancia tengan que dejar su trabajo, su vida laboral, antes de llegar al tope que está ahora a los 67 años, siempre y cuando que tengan más de 40 y ¿cuántos? 44 años cotizados, ¿lo has dicho? Sí, la nueva ley, o sea, es que tú sabes que antiguamente todas aquellas, si tú te jubilabas antes de, por alguna circunstancia, salvo que estuvieras con un ERE, entonces los cómputos de reductores se reducían al 6 en vez de al 8%. Entonces, si, como en mi caso, a mí me obligaron por la ley Zaplana a jubilarme a los 60 años y a pesar de tener 45 años cotizado a la Seguridad Social, a mí me quitaron un 40% de mi pensión. Entonces, parece ser que ahora con la nueva ley
todas aquellas personas que tengan más de X años, más de 40 años cotizados, si por alguna circunstancia se tienen que jubilar antes de la fecha establecida, o 67 años y tal, le va a quedar el 80 o el 90% de la pensión. No, lo que yo he dicho es que la ley 21 lo que hacía era que a los que se habían jubilado anteriormente y cobraban menos de 900 euros les iban a dar compensación. Pero a los jubilados ahora lo que han hecho es modificar los reductores y los han mejorado. Ahora mismo, los reductores, tanto la jubilación voluntaria como la anticipada, los han mejorado respecto a lo que había en la ley anterior de Zapatero. Pero lo que yo te he dicho antes era la compensación que se había jubilado antes, siempre hay que cobrar menos de 900 euros. Eso es lo que contemplaba la ley de 2021. Pero Yo creo que había dos. Perdón, ahora ya le toca a ti. Yo quiero hacer una pregunta. En alguna parte de Europa el tema este de la formación por sectores está en algún país. Sí, en España también. Por sectores. En algunos sectores. En los que están La en Renfe se canteras, jubila. Los mineros, los de la Renfe, los del mar, o sea, eso existe ya. Lo que pasa es que son sectores muy determinados. Muy La minería reivindicativos. del mar, la minería del carbón, los que trabajan en canteras, los de la Renfe, la policía municipal, la chancha, etcétera. Hay que decir que son bomberos, o sea, que eso lo han hecho en algunos sectores, por la especial circunstancia. Yo lo que estoy diciendo es que eso lo debe haber en todos los sectores, porque no solamente la policía local, los bomberos, los que están en cantera, sino que están tirando asfalto en el mes de agosto a 50 grados, pues ese señor cómo va a estar hasta los 67 años, por Dios, porque está subido a un andamio, porque está en un camión. Entonces, eso no lo han hecho nada más que en unos sectores muy reducidos. Es decir, que existe y además está la legislación habilitada para ello. El Ministerio de Trabajo puede hacer jubilaciones o coeficientes reductores especiales en aquellas profesiones de especial conocida, o sea que la posibilidad existe, lo que pasa es que no lo hace. Y otra pregunta. Sí. A los sindicatos están por la labor de que las empresas, los convenios que hacen en las empresas, se incluya lo de Los planes de pensiones privadas. Que puedas tú decir, no, yo quiero. Ellos cobran una comisión. Claro, es que ahí está. Los sindicatos mayoritarios. Los han comprado así. El ejemplo que he puesto, este compañero de la cuestión lo sacó del Convenio de la Construcción. O sea, que el Convenio de la Construcción ya lo preveía. No sé si es el Convenio de la Construcción de la Comunidad Valenciana o el de Cataluña, pero ese convenio ya prevé los planes de pensiones. Y en Euskadi estaba muy desarrollado porque el PNV era muy partidario, lógicamente, por de donde procede, era muy partidario de estos planes, que han sido un auténtico escándalo porque ha habido sectores que han demandado que les devuelvan el dinero y han negado a devolverse. O sea, que el gobierno vasco y el ASTV y el sindicato de Batasuna, por cierto, pactaron los fondos de pensiones de empleo. La derecha vasca. O sea, los principales, los sindicatos más mayoritarios no van a. Ellos cobran comisiones, ¿no? Están en las comisiones gestoras. Ellos están en las comisiones gestoras y cobran dinero por gestionar los planes de pensiones de empresa. Están comprados en ese sentido. Ya han dicho la cantidad de millones que van a ganar y que se van a llevar y van a salir en nuestro bolsillo. Más que esto que las pensiones. Es que no pueden, porque va a llegar un momento que ya no es opcional, ¿verdad? Hay un momento que es opcional, pero va a llegar un momento en el tiempo que ya es obligatorio. Y todos los trabajadores tienen que contratar planes de... Es que sabéis que los supositorios los meten despacio. No te meten el tubo... No, van poquito a poco. Baldoví preguntó al gobierno y le dijo que es lo que considera el convenio colectivo. Si el convenio colectivo no considera la desadhesión individual, pues no hay desadhesión individual. Por lo mismo que negocia otras cosas que tú no puedes cambiar. Es decir, te suben el sueldo el 1, tú vas a decir no, que me suben el 2. El convenio se firma y es lo que es completo como una ley. Entonces, si no prevé ese convenio la desafección individual, pues no hay desafección individual. Pero ¿qué pasa también con esto de cobrar y con los convenios colectivos?
¿Cuáles son los trabajadores que más luchan por sus derechos? Los de las metalurgias, los que tienen históricamente, el de la naval, los mineros, esos son los que tienen más tradición de lucha. Esos son los que tienen reducido la edad de jubilación. Pero el 90% de los trabajadores, los convenios colectivos, es que no los pueden ni preguntar, ¿cómo? Que Renfe no es un sector. No, pero Renfe ya viene con un privilegio desde hace muchos años como trabajadores del régimen, no sé cómo decirte. Tienen ventajas como residencia, tienen residencias de mayores. Quiero decir, tienen Tenía. bueno, todavía tienen, hay cooperativas. Bueno, en San Juan hay una. Lo mismo que los de Telefónica, tenía. Bueno, pero quiero decir que dejar eso al convenio colectivo significa dejarlo porque además ahora con el tema del trabajo informático en casa, los trabajadores cada día están más desunidos y tienen menos cohesión, con lo cual luchar por un convenio cada vez es más difícil. De hecho, este año, ¿cuánta gente se ha peleado los convenios? Yo quería hacerte una... Perdona, pero le toca a José. ¿Te tomo la palabra? Vale. Bueno, yo no sé quién dijo que ya tenemos cierta edad. Bueno, no lo recuerdo. Perdón, que no te digo. Y no sé quién dijo aquello, que ya tenemos una edad que a lo mejor alguien lo recordará. Alguien dijo, nacemos con cuentos. Nos educan con cuentos y nos entierran con cuentos. No lo sé, pero bueno, sí, hemos conocido de los cuentos del gobierno de turno. No sé muchas cosas, es verdad. Primero, pero lo que el IPC es un referente político. ¿Quién? No real. El IPC, Índice de Precios al Consumo, como todos sabemos, creo, a las escrituras, es un índice peligroso, puesto que se cocina en el INE, Instituto Nacional de Estadística. Ese índice sirve para subir pensiones, subir alquileres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gobierno que llegue, de hecho, ha habido varios cambios de directores del INE, porque cuando no interesa a uno, porque no está cocinando el IPC a gusto del gobierno, se cambia y se pone a otro. Entonces el IPC, cuidadito con él, yo comprendo que efectivamente la UESP creo que tiene como referencia el IPC y otros referentes para subir de pensiones, cuidadito con el IPC. Punto primero. Punto segundo. Subida lineal, café para todos. Subo el 6%, subo el 4%. ¡Ay, qué bien! Todos igual. Pero todos igual no cobran la misma pensión. Si yo cobro 800 euros, el 5% va a ser pequeñito. Yo, qué alegría, que los pobres luchando por mi subida, estoy cobrando la pensión máxima, pues imagínate cada día la voy a echar. Son matemáticas puras y duras. Es verdad que aquí el que está cobrando, yo todavía estoy, vamos, ya no estaré, estoy activo, la gente tributaria, es verdad que ese señor que está cobrando la pensión máxima se va a retratar el IRPF de cada año, pero bueno, mira que bien le ha venido la subida del 6 y pico %. Aunque pobrecito que está ganando la pensión mínima, algunos no tienen descuento ni en el IRPF, y otros seguro que estén ganando sí que tienen. La renta, efectivamente, como bien sabéis, es algo muy personal. Cada uno tiene un tipo de renta en función de sus circunstancias. Varía, etapa. Bueno, ese es el segundo punto. Así que no sé hasta qué punto eso es positivo o bueno, que el referente sea efectivamente café para todos. Luego, estamos hablando de las mujeres en este país han hecho y están haciendo un gran servicio. Madre que no descanse, que no diría a mis abuelas, que no veas, estuvieron criando a hijos sin nada de organizaciones. Para eso se montó, no por rango, el Ministerio de la República, las pensiones de edad, porque efectivamente la mujer en esa época, por Europa, que estaba más avanzada, y la mujer cotizaba. Por tanto, las pensiones de las mujeres en Europa, entre comillas, decente, son efectivamente mejores que las pensiones en España. Entonces, cuidadito con las pensiones de edad, que ya se le están tocando. Ya se están hace tiempo ya un toque, y la idea de ellos es eliminarlas, porque políticamente eso tiene un coste, y a ver quién sabe. Cada vez menos. Ya, para cobrar la pensión de edad, necesitas un mínimo de un año. Eso de casarte y al día siguiente cobrar la edad, se acaba hace tiempo. Creo que ya lo sabemos. ¿No? Correcto. Por ahí va también el toque. Por ahí va efectivamente los lobbies estos financieros que están metidos en todas partes
Al señor Zapatero le decían Bambi. ¿Sabéis por qué? Porque tenía asesores, gente vinculada a la banca. Pues claro, normal. Pero pues tonto, ¿qué? ¿Cómo tienes ahí de asesor a personas que están ahí metidas? ¿De su historial? No, el Bambi es el que tenía. Por no decir, probablemente la derecha. Es que el PSOE no era socialista. Eso lo tercero. Y bueno, no quiero continuar más porque igual hay más compañeros y compañeras que quieren hablar y hay que dejar. Posteriormente os contaré a Viva Susa. Isabel. Vale, ¿me toca a mí? Yo quería, es que antes no entendía bien lo de los... Yo quería aclarar un poco, porque toda la gente lo da como maravilloso, y yo no lo entiendo así muy bien, lo de los fijos discontinuos. O sea, vamos a ver, esa persona fija discontinua, según, a lo mejor es que no lo sé y no lo entiendo, ¿no? Favorece al empresario que despide al trabajador sin ninguna indemnización y lo puede volver a contratar sin ninguna indemnización. ¿Eh? Lo tiene que volver a, pero se evita toda esa indemnización que teóricamente tiene que haber que hacer el empresario cuando despide al trabajador. Es que no lo despide. ¿Y en qué situación se queda? No hay paro, desempleo, se va al desempleo, se va a cobrar el paro. Y si no ha cotizado, no ha estado el tiempo suficiente para poder cobrar el paro. Tú, por ejemplo, ponte los heladeros, los de Gijona, la gente que trabaja en la esplanada, o los que son de verano. Sí, los que trabajan 6 meses, por ejemplo. Si no tienes el tiempo suficiente, ¿te vas al paro? Pero ahora mismo no me acuerdo cómo está el tema del desempleo. Yo creo que tendrá la misma normativa por los demás. Si que haya cotizado, dará la prestación el tiempo que haya cotizado, desempleo dará la prestación correspondiente de desempleo y luego subsidio. Yo eso no lo veo claro. No sé. No, pero yo me he referido no es a eso. Es que lo dice la fija y discontinua. No leéis todos a la vez. De los de tipo parcial va a ser igual que la de los a tiempo completo. Eso es lo que he dicho. Que la cotización va a ser igual. De los temporales. De los de contrato. Yo estoy una hora cotizando hoy, mañana y tal, y estoy una semana, y esa semana me va a computar como cotización igual que el que está a las 8 horas. Eso es lo que ha cambiado. En las empleadas de hogar también. Porque en las empleadas de hogar también, porque eso va a ser para ellas estupendo. No las han No. Pues muy bien. Ya no no las creo. han excluido. Pues muy bien. Eso está muy bien. Es que tenía una confusión ahí con lo de los discontinuos. Toño. No, yo es que has hablado de tantos números, tantas cantidades que a mí ya se me hace un lío la cabeza, ¿no? Y cuando me llama la atención cuando has dicho que la previsión de ingresos para las pensiones, la previsión de ingresos de los próximos años no se correspondía con realmente las necesidades de gasto. Y yo pensaba que con pues con la nueva reforma, con los contratos que tenemos ahora que parece que son más permanentes, más indefinidos, etcétera, que sí, y alguna vez que he oído al ministro, ¿no? Como que se estaba recuperando el fondo este de pensiones, ¿no? Entonces no sé si eso es así o no, porque parece por lo que has comentado que no, que en los próximos años va a haber todavía que ingresar cantidades significativas, ¿no? Lo que el ministro ha dicho es que él prevé que se va a recaudar con estas medidas nuevas que Sí. 1,7% del PIB. Y que si ese 1,7 no se recauda, la IREF va a recomendar recortar los gastos en pensiones. Es decir, que él prevé que sí que lo va a conseguir, porque cada tema dice que no. Y esos cálculos, la propia IREF ya no los acepta. O sea, que le está diciendo que los no se cálculos va son a recaudar el incorrectos. 1,7 con esas medidas y que además se va a disparar sobre el 15 de gasto en el PIB, se va a ir al 16 y por lo tanto se van a descuadrar las puntas. Y si la IREF lo dice ya, no dentro de 3 años cuando le corresponde, pues que lógicamente le está poniendo en cuestión al propio ministro los números. A pesar de que todas esas medidas que dice que va a recaudar más para la caja única, pues
pues son todos números que pues son especulaciones. Porque Claro. ¿qué va a pasar? ¿La guerra de Ucrania o la guerra mundial o lo que sea? Eso no se sabe. Entonces, claro, todo eso, lo que la COESPE sostiene es que todo ese debate sería innecesario si el Estado devolviera todos los miles de millones que desde el año 43 han estado gastando en cosas que no son pensiones y con esa auditoría se recuperara, si no de golpe, anualmente. Es decir, que no haría falta todo ese parafernalia si realmente se devolviera a las pensiones lo que se ha quitado. Sí. Y una segunda pregunta rápida. ¿Qué línea tiene COESPE con respecto al aumento lineal de las pensiones? Al aumento lineal de la pensión, un 8% para todos. ¿Gane tanto o gane? La COESPE lo que quiere es que se suban las pensiones con arreglo de IPC. Claro, iguales, pero igual para todos. Para todos. Sí. A mí me parece Yo bien. estaba en una comisión que era la comisión legal de los por motivo y en esa comisión se debatió este tema. Y yo planteé que hubo una época, hace años, en que las subidas eran inversamente proporcionales a las pensiones. Me dijeron que me callara, que eso no era Inversamente proporcional. En una época en que las pensiones subían el 2% a los que tenían más pensión, por tramos, vamos a por tramos, 4 a los más bajos y a los más bajos el 5. Un ejemplo. Hubo una época, en la época de Felipe González, que se hacía así. Yo lo planteé y me dijeron, pero eso muy poco tiempo, ¿no? tuvo poco tiempo. De todas maneras, el gobierno no lo está subiendo con arreglo de IPC, ya nos ha explicado que la subida es inferior. A mí me gustaría... Sí, pero es inferior lo que ha dicho el señor, es el café igual para todos. Las clases sociales siguen por los suelos, el que es más pobre porque no puede ni alquilar una casa trabajando, porque ha subido mucho más la vida que el IPC, de lo que ha subido las pensiones, y no debería ser. Es que si no se sube con arreglo al IPC, como están haciendo con las pensiones y con los salarios, hay salarios que han subido un 2%, ¿vale? Y depende de la reivindicación de los trabajadores y la unión y las luchas de los trabajadores, se sube más o menos. Ahora me gustaría centrarme en lo que es el IREF. El IREF es un espectáculo impresionante. O sea, es una empresa privada que está compuesta por grandes empresarios, por los mismos que está compuesto el FMI y toda esta pandilla, y son los que van a evaluar, ellos son los que van a evaluar si realmente nos tienen que subir las pensiones o si no, si realmente tiene que haber un beneficio o no. Eso significa que cuando los gobiernos que estén gobernando tengan que hacer algo con las pensiones, le preguntan a estos, y le dicen, oye, IREF, ¿qué pensáis vosotros? Y ya lo ha dicho él. El IREF ya está diciendo que los planes que está diciendo Escrivá no se pueden cumplir. Entonces, ¿qué va a decir la IREF? ¿Que es una organización privada? Pues por supuesto que no se suba. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no pasará por el Parlamento, quizá. Porque, claro, los asesores son la IREF. Oye, ¿qué lo ha dicho la IREF? Como si lo hubiera dicho yo. Como cuando dice, hombre, es que lo ha dicho el FMI. Esto viene a ser lo mismo. Con lo cual, como yo lo he dicho, un FMI, que es un organismo que no lo ha votado nadie, el IREF no lo ha votado nadie, y lo mismo que el IREF y el FMI decidirán según esos empresarios y esos intereses económicos qué pasará con nuestra pensión. Con lo cual, ya ni siquiera pasará por el Parlamento, porque lo ha dicho el IREF. Eso por un lado. En cuanto a lo que decía él... Los sindicatos no digan. No, es que eso ya está escrito, esto es la nueva ley. Luego viene lo de la jubilación para todos igual. He estado echándole un vistazo a un documento de Comisiones Obreras sobre la siniestralidad laboral y cómo los trabajadores, cómo son los accidentes laborales, ¿no? Son espectaculares, impresionantes, increíbles, la cantidad de accidentes laborales que hay cada vez más, sobre todo a partir de la reforma laboral de Rajoy, donde se permitía la precariedad laboral, con lo cual, a partir de la ley que regula el tema de la seguridad laboral, empiezan a disminuir los accidentes laborales y cuando viene Rajoy a poner
la reforma laboral esta, que iban a derogar, que finalmente no se ha derogado, esta ley, empieza a haber un aumento, se ve la curva, cómo sube los accidentes laborales. Entonces, como hay más precariedad, eso supone. Y además, me voy al informe, que tiene por lo menos 50 páginas, y me voy al espacio de edad y siniestralidad laboral. Bueno, pues resulta que cuanto más mayores son los trabajadores, porque ya no es en el trabajo, también cuando van al transporte, quiero decir, cuando van a trabajar. Hay trabajadores que tienen que salir de un trabajo y se van a otro. Entonces, eso provoca una siniestralidad laboral. Lo mejor de todo es que a partir de los 50, cuanto más mayores son los trabajadores, más siniestralidad laboral hay. No me he traído el ordenador para que vierais la gráfica, pero es espectacular. Por lo tanto, no se entiende que haya jubilación por encima de los 65 años, porque en el sector que sea, y lo sabéis, no sé si sabéis que ahora las aseguradoras de coches están diciendo que ojo con los mayores y la conducción, que ya no se le puede dar el carnet de conducir a toda la gente mayor, que ahora tienen que controlar que cada año, cada 6 meses, tienen que pasar por la escuela y si realmente están en condiciones se les dará el carnet de conducir y si no, no se les dará. Por lo tanto, hay una penalización por ser mayor porque pueden no darte el carnet. ¡Ah, qué curioso! No te pueden dar el carnet de conducir, pero sí te pueden poner hasta los 69 años la edad de jubilación. En cualquier sector, porque la edad tiene que ver con el deterioro cognitivo y también motor. Por lo tanto, yo sí que estoy de acuerdo con la COESPE en que todas las personas de cualquier sector que tengan una edad de jubilación. Otra cosa es como los médicos, que a veces solicitan ampliarlos, pero son porque ellos deciden voluntariamente, porque se encuentran bien, porque están en máximas facultades y se pueden, pero ojo, que tampoco pueden estar hasta el infinito, ¿no? Tienen 2 o 3 o 4 años y punto. Pero fijaros cómo las aseguradoras miran por ello y no te dicen en qué sector laboral están. No, no. Si tú tienes 67, pues a ti te van a controlar el carnet de conducir, porque las aseguradoras no quieren pagar. Y si tienes 68, entonces menos. Y entonces cada vez te van a controlar más para darte el carnet de conducir, porque entonces no te jubilan a la edad de jubilación y no tenemos en cuenta en qué sector estás trabajando. Hay un deterioro y hay un deterioro por la edad, te quiero decir. Entonces sí que estoy de acuerdo con la jubilación para a los 65 años, para todo el mundo. Yo lo único que pregunto, hago una reflexión. ¿Dónde están todos esos afectados? Porque, buena pregunta. Claro, porque ahí tiene a los franceses. Ahí. Yo hago esa reflexión. Tienes toda la razón. Por lo tanto, cada vez que hay una reforma, la reforma, ya lo dije, tiene cara de recorte. No hay ninguna reforma en la que no se cambie para recortar. Ninguna. Ni tampoco para mejorar. No se mejora, se recorta. No sé qué piensas tú. En unas se ha perdido más, en otras se ha perdido y se ha ganado. Bueno, tú querías hablar, ¿no? Yo solo quería exponer una reflexión y es sobre COESPE y los pensionistas y todo esto que ha sucedido, ya que estos son temas políticos, ¿no? Todo esto es política. Si las razones y todo esto que ha sucedido, o sea, ¿crees que es la razón de toda esta estafa que el gobierno está haciendo con los pensionistas? Y si hay suficiente motivo como para seguir en la calle, y razones como para seguir en la lucha. No sé qué opinas. Hombre, tal y como están las cosas. Es que se pregunta a la gente cómo ha pasado esto, cómo tal, cómo cual. Pues hay que reflexionar un poquito. Esto viene de lejos. Sobre todo lo que ha sucedido, porque es efectivamente, como dices,
es política todo, claro. Pero yo creo que Mira, no, Feijóo ya ha dado, ya nos ha dado una pista. ¿Cómo? Feijóo, he oído en una... me han Que preguntado- si la reacción que ha tenido la gente tiene que ver mucho con lo que está sucediendo con las pensiones, con la ley de trabajo, con todo esto. Pues la que han votado desde luego no es lo más adecuado. Bueno, Eso ya lo también sé, es pero la contradictorio. gente también se puede decepcionar. Vamos a ver. Sentirse decepcionada de para tener lo mismo o incluso No peor esto. con un partido de izquierda, pues la verdad es que es una decepción, no lo sé. Sí, pero a quien han votado es que va totalmente a lo contrario. Y la tendencia del Es que a mí suicidio me parece que y de no dar va a a Kiri. ganar uno que otro. Vamos a ver. A ver. Yo te quiero decir una cosa. Bueno, Feijóo nos ha dado una pista para seguir. claro. ¿Y sabes cuál ha sido? Le han preguntado que si la iba a subir, si llega al gobierno, si va a subir las previsiones de salud. Y ha dicho que no, que lo que hay que hacer es bajar los precios de la comida. Claro. Ya sabes. Yo no he dicho que se han preguntado, una reflexión más o menos sobre Es que todo lo que ha pasado, estábamos en Guatemala y nos hemos ido a Guatepeor. Exclusivamente. Que la reflexión es parte de la ignorancia. Claro, pero tú eres tan inteligente que te... No. Bueno. De las personas No, que pues yo quieren pregunto, programas yo creen nada. pregunto, De toda la vida se ha dicho que el pueblo ignorante es mucho más. Lo puedes conducir a donde tú quieras que el pueblo que tiene un criterio formado y una formación. O sea, está clarísimo. O sea, para mí, por lo menos, ¿no? La ignorancia es la madre de la pobreza. Vale, habla. Sí, No es que yo sea inteligente, ¿eh? Retornamos al tema de pensiones. Yo no sé cuál qué opina, digamos, qué tipo de reflexión tiene sobre el tema de subir los cuotas de cotización. Se está hablando, de hecho, yo creo que hasta sería ¿Cuotas de cotización? Sí, exacto. Se está hablando hasta el Iván está diciendo algo, en el fondo, en una forma sutil, está diciendo que el problema no es del gasto, sino de los ingresos. Siempre pasa igual. El problema de las pensiones es del gasto, no es del gasto, sino de los ingresos. Y de la sanidad y de la educación. Yo no sé si efectivamente se ha hecho cuentas, es complicado hacerlo esto. Es decir, subir los tipos de cotización, que están en un tope, hay un tope subirlos, implicaría que personas que pueden efectivamente aportar más a ese tope, subirlas, a cambio, indudablemente, de que luego cuando se jubilen, tú tienes que subirles también su pensión, que actualmente hay un tope también, ¿no? Entonces, claro, eso organizo, porque esas matemáticas pueden fallar, es decir, ese tanto por ciento de personas que pueden aportar dinero a ese tope de ingresos que van a ir a la caja común, luego hay que pagarles también con esa pensión máxima. Por lo tanto, a lo mejor las cuentas no cuadran. El tema de ingresos. Cuidadito que por ahí se pueden escapar esos posibles ingresos. Eso es lo primero. Y luego, van a pagar los méritos, sí. Bueno, referente a la edad de jubilación máxima, que dentro de poquito será 67 años. Esa es la edad oficial para cobrar una pensión del 25%. No es la edad real de cuando una persona termina su actividad laboral. Pocas personas en una empresa privada estás hasta los 67 años. Bien, es cierto que profesores, médicos, Pero con la nueva ley lo estarán. Sí que es verdad que podrían llegar a 67 y hasta 70 en la administración. Lo sabemos que hasta los 70 años puedes efectivamente hacer solicitud, está los 70 años. Bien. Pero el portal, los trabajadores como nosotros, a los 67 años una persona ya, a pesar de que defiende la vida, no es lo mismo que hace 50 años, pero tú a los 67 años en muchos trabajos, ni a los 65, si ya está fijo, intentarán a ver si, bueno, oye, que entre uno joven, que sus salarios son más bajos, la banca pasada se han cargado vía incentivos económicos a los veteranos, que eran muy caros, y se han metido a los incentivos de la economía por 1.200 euros. Han hecho jubilaciones anticipadas. Esto es otro tipo de, digamos, de la política para pagar menos pensión. Digamos que le voy a pagar la pensión a partir de los 67.
Pero es que usted no tiene actividad, es que nosotros no vamos a tener actividad a los 65 y a los 66. Muchas personas llegan a los 59 años y en las empresas intentan trabajar, si es fijo, años, similar, que te largue, y te van cotizando. Claro que te vas a dejar cotizar, pero cotizando un poquito, que cuando llegues a los 67, que será la edad real que tú vas a cobrar, tu pensión va a ser menos. Esa ley echa trampa. Entonces, yo esta reflexión, no sé si Coespe ha llegado a esos temas. Yo creo que sí. De las cositas, y explicárselo al gobierno y a la opinión pública. Tú estás, José. Que abran la mente, José, tú estás en nuestro chat de pensionistas, Sí, ¿verdad? vale. No, te lo digo porque ahí ponemos todos los documentos de Coespe. Claro, Y entonces, si te das cuenta, todas estas cuestiones las trata Coespe. Clases básicas, por cierto, a extinguir. Todavía hay muchos. Cotizan a una mutualidad en el tiempo de Paco María Castaña. A partir de 2011, sabe la Coespe que los nuevos, no me gusta la palabra funcionarios, trabajadores públicos. Los trabajadores públicos desde el 2011 que cotizan a la seguridad social. Está bien. Está bien porque efectivamente que basta Podemos decían que fueran mutualidades. Claro, amigo, cuidadito que el corporativismo mal entendido. Cuidadito, señor Pablo Iglesias, está chocado con intereses. Que de hecho la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, por favor, oiga, ¿cómo me gusta quitar a mí la mutualidad? Pero bueno, ¿esto qué es? E integrarme dentro de la seguridad social con los pobres trabajadores. Un poco de humor, pero por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Bueno, los tiros van porque nos están acorralando el gran capital, los fondos buitres. Sí, pero como ahora, nunca. Ahora ya no tiene ningún tipo de miramiento. O aquí nos juntamos todos, o desde luego esto va a ser, bueno, ya tenemos, todo el mundo dice que todo viene de América, ¿verdad? Pues ya sabemos cómo viven los trabajadores en Estados Unidos. No tienen sanidad, no tienen nada, no tienen ni casa, viven muchos en coches de esos caravanas y tienen 2 trabajos mínimos y la gente se ve justo para poder comer. No tienen paro, no tienen vacaciones, no hay pensiones. Entonces, el capital que dicen que hay que ser emprendedor, el gran capital no emprende. Va directamente a donde está el dinero público y se lo lleva. Eso es lo que emprende. No emprende el robo, que es lo que está acostumbrado. No tiene ni que invertir en una empresa. No tiene que poner dinero para ver y arriesgarse. Eso ya no existe. Ya el gran capital no arriesga. El gran capital no tiene más que ir a los sistemas de pensiones, a los sistemas de seguridad social y llevárselos por la cara y sin ningún riesgo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo progresivamente. Y es verdad que hay unos que lo hacen más despacito y otros que lo hacen más deprisa, pero lo hacen todos. Yo pienso que en realidad el capitalismo tiene sus problemas, tiene mucha competencia. Ojalá tuviera yo los problemas que tienen ellos. Tiene unos problemas de competencia. Bueno, entre ellos tienen sus historias. Cada vez más agresivo, porque tienen menos territorio. No, pero además es cuanto más dinero tienen. Ellos han estado ganando de una forma más tranquila, nos han dejado como dejar. Ahora ya